invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana, 7 minutos. Ya está aquí con nosotros nuestra primera invitada de esta mañana. Se trata de Angie Cardona Aguirre. Ella es abogada con estudios en asuntos de género y es la presidenta actual de Mujeres Liberales en Risaralda, doctor Germán. Si le damos los buenos días a nuestra invitada a esta hora de la mañana, Angie, ¿cómo me le ha ido? Buenos días a todos, buenos días, Germán. Excelente, gracias a Dios. Bueno, ¿ya cuántos años liderando las mujeres liberales de este departamento? Desde el 2017. Estamos hablando ya de más de 8 años. Más de 8 años aproximadamente, con una pandemia, en efecto, encima. Incluida la pandemia. Sí. ¿Cómo está hoy la representación femenina dentro del Partido Liberal? Digamos que a nivel departamental hemos avanzado, pero aún falta. Desafortunadamente nosotros no contamos con una diputada aún en el departamento y de concejalas solamente tenemos 5 en el departamento de Risaralda. La representación, aun cuando ha disminuido, digamos que la participación se ha aumentado. Entonces, en esta contienda electoral, ¿qué pasó? Que pudimos ver que no solamente dentro del partido, sino a nivel general, el liderazgo femenino de las mujeres ha aumentado en cuanto a su participación. Es decir, más mujeres quieren participar. De pronto la barrera está en poder llegar a representar en esos cargos de elección popular, pero dentro del partido, digamos que hoy ese es el panorama. Sin embargo, ahorita con los consejos municipales juveniles que pasaron pues hace poquito, sí pudimos ver que muchas mujeres quedaron electas como consejeras con presencia en casi todos los municipios del departamento, a excepción de Mistrato y La Celia. Pero de todos los municipios quedó presencia no solamente del partido, sino también liderazgos femeninos hoy asumiendo esas curules. Entonces digamos que las mujeres jóvenes también están de alguna manera queriendo participar, queriendo representar y estando en esos espacios de poder. Bueno, Angie, con el saludo cordial, si ha crecido la participación femenina en el Partido Liberal, ¿por qué en esos momentos no hay una candidata a la Cámara de Representantes que haya podido completar el cuarteto? La lista como tal, y ese es como, entre comillas, lo catalogaron en una nota, el dolor de cabeza de los dirigentes del Partido Liberal, pero no podemos ser o desconocer también lo que sucede al interior del partido. Una cosa es que las mujeres quieran representar, que las mujeres quieran participar, pero también es el apoyo que se le deben dar a las mujeres, ¿cierto? Y digamos que a hoy apenas se está vislumbrando es que las mujeres puedan estar en espacios de poder, más no en altos cargos de poder. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay que hacer un trabajo mancomunado y una corresponsabilidad, no solamente de lo que quieren las mujeres y en el momento que vayan a representar y a participar, sino también los dirigentes políticos liberales y el partido como tal, en apoyar, en ayudar, en coayudar a que esas mujeres obviamente puedan estar en estos espacios de representación. Y digamos que no es el hecho de que no hay electoras, de que no hay mujeres capaces de representar un escaño tan importante como es el Congreso, pero sí falta muchísimo más, digamos, el apoyo o el respaldo, ¿cierto? Porque electoras hay. De hecho, en la contienda pasada ustedes pudieron ver que de la lista liberal fuimos 3 a la asamblea que participamos y sacamos, digamos, no una mayor votación, pero sí una votación importante que, digamos, hay que seguir construyendo y trabajando, y de alguna manera todas también lo hemos venido haciendo, ¿cierto? Pero vuelvo y te digo, esto también es como una responsabilidad de todos para que obviamente hoy no tengamos esta dificultad de que la mujer pueda de alguna manera estar inmersa dentro de la lista del partido del Congreso. La ley exige que por lo menos el 30% sea participación de las mujeres. Si Risaralda tiene 4 curules a la Cámara de Representantes, mínimo debe haber una mujer. Exacto. Y a lo que va corrido ya este año, pues se habla, pero va a terminar siendo una mujer que va a estar ahí como de relleno, por cumplir con la ley. Pues sí, no, eso dependiendo la mujer, exacto. Pues digamos que siempre han visto, digamos que la ley o la norma
aun cuando se haya avanzado y aun cuando nos garantice unos espacios de participación interesantes dentro de la lista, que esa ley fue la que modificó la 1475, que es la 2424 del 2024, que ya establece el 30%, ¿cierto?, de 5 o más curules de las listas. Digamos que aun cuando se quiera seguir viendo como la mujer una figura simbólica, también es desconocer y ser muy reduccionistas en los liderazgos femeninos de las mujeres, porque aún falta, obviamente, sí falta para llegar a espacios, y no solamente estoy hablando del partido, a espacios de unas alcaldías, de unas asambleas, que digamos es lo local y lo regional, para llegar al Congreso, para llegar a unos espacios mucho más altos, pues digamos todavía falta más. Y no es que no hayan mujeres, no es que seamos solamente figuras decorativas o que tengamos que tener algunas connotaciones específicas para poder llegar, a diferencia, digamos, de los hombres. Vuelvo e insisto en esa coayuda que nosotros tenemos que tener, y las mujeres que están dispuestas también a hacerlo, porque una cosa es decir, no es que no hay mujeres, pero tampoco se preguntan qué es lo que quieren las mujeres. Si a las mujeres les interesan más unos espacios locales o unos espacios de alto poder o de alto cargo, entonces digamos que aquí vienen varios factores para que las mujeres puedan llegar a ocupar esos espacios como tal. Oye, cuando dices coayuda o ayuda, que lo has referenciado tanto, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la ayuda que necesitan? Digamos que siempre nos han catalogado como o no hay electoras, o no hay mujeres, o digamos no hay mujeres perfiles capaces, exacto, porque siempre se meten es con la capacidad de que las mujeres puedan ejercer estos cargos, sino que aquí no ven que de pronto también hay otros factores que implican que se puedan impulsar esos liderazgos. Entonces uno de ellos es el partido. Obviamente el partido es el principal responsable para fortalecer y para fomentar esos liderazgos femeninos. Venga, ustedes qué están haciendo desde territorio, ¿cierto? No solamente desde Bogotá. ¿Qué van a hacer en territorio? ¿Cómo van a fortalecer esos liderazgos? Nosotros, por ejemplo, dentro del partido tenemos una organización de mujeres liberales que hace poco se cambió de dirección de mujer, y digamos uno de nuestras principales metas es que en las próximas elecciones locales, porque digamos estas ya están muy cerradas en el territorio, pues tengamos muchísima más representación y participación de las mujeres, ¿cierto? Como ayudando a que desde la organización y desde el partido no solo se impulse con temas de recursos económicos, que es una de las limitantes, sino también que se forme. Para eso hay una escuela de formación política, ¿cierto? Que ellas sepan cómo es el ejercicio político, qué es lo que deben de tener y demás. Otra de los factores que yo digo que hay que tener muy presente, y me remito a lo local, al departamento, son esos dirigentes o líderes políticos que hoy ostentan curules. Entonces estoy hablando de concejales, de diputados, de congresistas, también ellos cómo están ayudando a fomentar esos liderazgos de mujeres, ¿cierto? Entonces digamos que, y acá me voy a meter un poquito al tema, desde el año pasado yo vengo hablando con el director del partido, que en este momento es Diego Patiño, ¿cierto? Actual representante del Congreso. Y digamos, una de las tareas que yo siempre le decía a él era: necesitamos fortalecer esos liderazgos femeninos. Desafortunadamente yo solo vengo trabajando con él desde el año pasado, pero digamos que es una persona que está dispuesta a escuchar, y esto es otra cosa que nosotros no tenemos que acarrearle a los hombres. Yo siempre he visto a los hombres como aliados en estos procesos, sin embargo tienen mucho desconocimiento de cuáles son esas necesidades de las mujeres, específicamente en el ámbito político, ejemplo, porque digamos están en todos los ámbitos, pero digamos que un hombre que esté dispuesto a escuchar y a ayudar, aun cuando desconozca cuáles son esas limitantes, esas barreras, digamos que es un hombre que de alguna manera va a ser socio y va a ser aliado para que esos liderazgos se impulsen. Entonces aquí también es, bueno, diputados, concejales, y obviamente siempre se los he dicho porque con todos tengo muy buena relación, con los que han sido dirigentes. Hay algunos que les interesa, hay otros que definitivamente no, pero dentro de sus estructuras, ustedes cómo están formando esas mujeres, ustedes cómo están también liderando en territorio, en los municipios, esas mujeres que hoy son concejalas, que tienen un liderazgo importantísimo en los municipios, cómo lo están fomentando. Entonces digamos que acá hay una corresponsabilidad de todos para poder que esos liderazgos lleguen a ocupar esos cargos. Y dentro del ejercicio que usted desarrolla al interior de el Partido Liberal, el liderazgo, ¿qué se está haciendo precisamente en la práctica para fomentar
ese liderazgo de las mujeres, esa participación de las mujeres. Digamos que no ha sido fácil y en muchas ocasiones lo he dicho, digamos que no ha sido fácil porque prácticamente he sido yo sola, ¿cierto? Y pues uno poder impulsar estos liderazgos solo, aun cuando se requiere tantas digamos, connotaciones, ¿cierto? El tema económico, el tema de formación y demás, ha sido muy difícil porque nosotras empezamos con un proceso muy importante en el departamento, empezamos a trasladarnos, a buscar esas mujeres, a conseguir los consejos de mujeres municipales y demás, pero sostenerlo en el tiempo es lo que se vuelve difícil. O sea, se encuentran, pero sostenerlo ahí está. Claro, sostenerlo es difícil, ¿por qué? Porque las mujeres están activas y quieren ser lideresas y tienen incluso procesos sociales muy interesantes al interior de los municipios, pero ¿qué pasa? Sostenerlo en el tiempo es muy difícil si uno no tiene ni los recursos económicos ni los, digamos, aliados políticos necesarios para uno poderlo sostener. Claro, porque entonces, vuelve la apatía, ¿no? Exactamente, porque y se van desmotivando, entonces se va uno alejando del proceso, aun cuando uno quiera permanecer. ¿Y ahí cómo es el apoyo del directorio departamental y la Dirección Nacional Liberal para las mujeres? Pues ahí para allá iba, porque digamos dentro del partido tenemos una organización de mujeres, ¿cierto? Que también hay una organización de juventudes y nosotros hicimos un trabajo mancomunado ahorita con estas elecciones de los CMJs, tratando de identificar esos liderazgos, pero también de cómo los vamos a fortalecer para llegar. Y de alguna manera en todo el territorio nacional y específicamente en Risaralda pudimos ver que haciendo ese trabajo mancomunado lo pudimos lograr, porque digamos hoy los escaños que están ocupando, hoy los cargos que están ocupando esos jóvenes liberales no son 100% de hombres. De hecho, creo que hay una mayoría importante de mujeres ahí que se atrevieron, que no fue por relleno, que no fue por algo decorativo, que salían a las calles, que entendían o entendieron el proceso, porque también hubo una serie de formación durante todo el proceso juvenil en cuanto a la participación política, el liderazgo, en cuanto al partido, que permitió que ellos tuvieran un espectro mucho más amplio, aun cuando son sus primeros pinitos en la política, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí pudimos ver que tanto el directorio, porque fue un aliado muy importante y estratégico para este proceso, el partido, pero principalmente a través de las dos direcciones, tanto de mujeres como de juventudes, pues digamos, se pudo de alguna manera ver que se tomaron ciertas acciones que hoy se pueden reflejar, que fue uno de los partidos más votados en el departamento y se pudieron obtener presencia en cada uno de los municipios. Eso que nos da, que aspiramos a hacer en las próximas elecciones locales, que digamos, para eso nosotras nos estamos preparando. Hay una escuela de formación política que ya está activa, que el lanzamiento es ahorita en marzo del 2026. La idea es durante todo este año hasta las próximas elecciones, digamos, formar, capacitar, revisar también cómo ellos pueden de alguna manera obtener recursos económicos, aliados y demás para poder llegar a ocupar esos espacios. ¿Se ha detectado violencia política contra las mujeres aquí en el departamento de Risaralda o no? Uy, sí, y yo creo que no solamente permea ¿Cómo el es partido. esa violencia política? Yo creo que no solamente permea el partido, eso es de todos los partidos. A veces pareciera que viniera como con un manual de bienvenida a la violencia política. Y digamos que se pueden hacer en diferentes manifestaciones y en muchas manifestaciones. De hecho, recientemente se sancionó la ley 2354, del 2025, que es la que habla de violencia política contra la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se vuelve mucho más severa la normatividad en cuanto a la práctica de las mujeres en la política, ¿cierto? Porque digamos hay una responsabilidad de los partidos, de qué están implementando ellos. Nosotros ahora teníamos un protocolo de violencia política contra la mujer, está en proceso de modificación, ¿cierto? Al interior del partido para que la mujer, digamos, tenga un respaldo mucho más significativo y seguro al momento de ejercer su liderazgo político. Y digamos que esa normatividad instó a todos los partidos a que establecieran protocolos, a que tuvieran ambientes obviamente seguros, y no solamente a los partidos sino también a las corporaciones públicas. Y yo no sé si ustedes se acuerdan el año pasado con la concejala Tatiana Saldarriaga, que hubo algunas dificultades en cuanto al consejo porque fue violentada ni siquiera de uno sino de varios compañeros corporados de ella con respecto a ese tema de violencia política. Ella hizo una audiencia pública y ahí se pudo ver la falencia en el entendido de que
tienen una confusión en cuanto es la violencia política y el acoso laboral, ¿cierto? Entonces digamos que para las corporaciones públicas, a través de esa normatividad ya dijo, no, hay que implementar unos protocolos que realmente enruten esa violencia, y digamos que la violencia política no conoce de género, y yo siempre lo he dicho, pero históricamente siempre se ha permeado mucho más a las mujeres que a los hombres. Entonces en el departamento nosotros podemos tener muchos casos de violencia, y de hecho nosotros lo hemos conocido. Cuando yo lo conozco que es asunto del partido, nosotros de hecho hemos oficiado al partido en cuanto a ese tema, porque hay una serie de o amonestaciones o sanciones, o incluso ya con la nueva normatividad una pérdida de curul. Entonces digamos que ese es la vigilancia también que uno debe de hacer en estos procesos, en cuanto a que no se repita, pero más que no se repita, que obviamente se pueda proteger a la mujer dentro de su ejercicio político. Angie, ¿cómo se presenta la violencia hay diferentes manifestaciones, desde lo más mínimo, que pueden ser comentarios despectivos, sexistas, que tengan que ver con su orientación sexual, que muchas veces se meten con eso, dentro de las estructuras de los partidos, cuando de pronto no hay las garantías suficientes, dentro de las instituciones o las corporaciones, cuando de pronto hay amenazas, amonestaciones, cuando silencian incluso el micrófono y no dejan hablar a la persona. Digamos, todos esos tipos de manifestaciones en las diferentes esferas tienen que ver con todo el tema de violencia política. Las inscripciones ya para la lista del Congreso, pues en muchos partidos ya incluso están. ¿Cómo van a ser, o quiénes se están postulando para ese cargo ahí dentro de la lista del Partido Liberal a la Cámara de Representantes, y cuál debe ser el perfil? Hasta el 28 de noviembre, si no estoy mal, están las inscripciones abiertas dentro del partido. Desconozco si son las mismas estamos a del 25, otro. ya Sí, en ya 3 esta días. semana prácticamente, pero digamos que anteriormente fue hasta el 26 o hasta el 24, no recuerdo, hasta el 14, y la extendieron. Entonces digamos que hay mujeres muy interesantes y muy importantes que pueden ostentar ese ejercicio, esa candidatura. Sin embargo, hoy se encuentran inhabilitadas, no pueden ejercer. Ejemplo, si yo te hablo de una Julie Galvez, que fue anteriormente obviamente candidata a la asamblea, que es un perfil muy interesante, ella hoy es gerente del Infier. Ella hoy no podría porque está obviamente inhabilitada. De hecho, se había pensado en algún momento que yo fuera la candidata, pero digamos, esto es un error que a veces cometen las personas, y es asumir, suponer y no preguntar. Y pues a mí, digamos, dentro de mi ejercicio, mi objetivo hoy no es una Cámara de Representantes, ¿cierto? Digamos, es otro, pero también estoy inhabilitada. Entonces, digamos, hay muchas mujeres interesantes que lamentablemente hoy se encuentran inhabilitadas, pero que se están obviamente motivando a otras que tienen liderazgos importantes, específicamente sociales, que pueden fortalecer y que pueden ayudar obviamente a la lista. Esperemos que la encontremos, esperemos que se pueda animar a participar, porque digamos, ya hemos hablado con varias, esperemos que puedan tomar la decisión, porque finalmente es una decisión autónoma y es una decisión de ellas si quieren participar o no. Por eso, pero al interior del partido, ¿qué se hace para buscar específicamente ese perfil de esa mujer? ¿Qué se está haciendo para animar a esas mujeres para que sean candidatas a la Cámara de Representantes, por ejemplo, en esta ocasión? Precisamente es lo que te estoy diciendo, o sea, perfiles hay. Sí. De hecho, hay muchas profesionales idóneas en el tema. ¿Qué pasa? Que hoy se encuentran o inhabilitadas o ellas no quieren participar, ¿cierto? Porque, digamos, sus proyectos de vida son distintos ahora. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo y fomentando? Esos nuevos liderazgos que sabemos que pueden representar muy bien a la mujer dentro del partido, ¿cierto? Dentro del partido en la lista. Pero digamos que eso, vuelvo y te digo, eso es una decisión de ellos. Ahora bien, nosotros no podemos generar una connotación y un peso específico, un perfil específico a las mujeres, cuando, digámoslo, ciertamente a los hombres no se les da este tipo de connotaciones. Y de hecho yo leí una nota en estos días que decía que el perfil de la mujer liberal para ocupar esa
esa lista a la Cámara, pues tenía que ser o mujer cabeza de hogar, o joven, o mártir, o de sector vulnerable. O sea, yo leía eso y yo decía, ¿cómo pueden generar una connotación a una mujer cuando obviamente lo que importa es que sea un proceso o un liderazgo femenino importante que impacte, que sea profesional y que obviamente pueda hacer este tipo de ejercicio? Entonces digamos que también es un llamado también a los medios de comunicación en cuanto a cómo nos están ellos reflejando ante los demás, y no solamente el partido, vuelvo y digo, esto permea a todos los partidos, en cuanto realmente la importancia de los liderazgos no son las connotaciones que nos establezcan, ni lo que nosotras debamos hacer, sino reconocer esos buenos liderazgos que hay en territorio, que hoy pueden tener un poquito de temor al aspirar al poder participar electoralmente, pero que tienen todas las capacidades para poder no solamente participar, sino también llegar a estos procesos. Germán, entonces está la situación difícil, porque lo que acaba de escuchar para el Partido Liberal, tener completar la lista obligatoria de la presencia de una mujer en la lista a la Cámara de Representantes en el departamento de Risaralda, porque lo que acaba de decir Jenny es algo bastante complejo. Claro, Angie. Bastante complejo. Tendrán que ir a buscar a alguien y ahí sí, téngalo con absoluta seguridad, no, que será relleno. Consiguen una mujer, claro, relleno. Y la dejan sola. Y eso requiere recursos económicos. Porque solamente para cumplir. Eso, entonces deberían del partido, de la dirección departamental y nacional, inyectarle unos recursos importantes para que pueda promover su campaña una mujer que puede ser una profesional, una mujer joven, una mujer que tenga liderazgo. Exacto, liderazgo. No, y es que de hecho las hay. Lo que pasa es que hay que esperar que ellas tomen la decisión. Y espero que antes de que se cierren las inscripciones podamos dar una muy buena noticia. La cuestión es que, vuelvo y les digo, no es solamente obligar a las mujeres, es también preguntarle a ellas qué es lo que quieren. Entonces digamos que más que cumplimiento, requisito de cuota, que en efecto yo no voy a desconocer que estamos trabajando en fortalecer esos liderazgos, digamos que también hay que revisar qué tanto ellas están dispuestas a llegar, ¿cierto? Y digamos que desde la dirección departamental, más que la nacional, sé que hay una muy buena voluntad de hacer un apoyo, ¿cierto? Un apoyo en cuanto al ejercicio de esa candidatura. Lo que pasa es que las mujeres también son muy de pronto temerosas o tienen otro proyecto de vida distinto a hacer un ejercicio de estos. Hace rato Consejo Pereira y Asamblea no tiene presencia femenina por parte del Partido Liberal. No, la última departamental fue Vivian López. Vivian con una oratoria excelente. A mí Vivian me parecía una mujer increíble, sí, y muy inteligente, sí, demasiado inteligente. En el Consejo sí, desafortunadamente no hemos contado con mujeres. Bastante rato. Sí. ¿Qué actividades se tienen previstas para esto de lo que falta de 2025 y lo que viene de 2026? Digamos que nos estamos preparando muchísimo. Hace poquito tuvimos un encuentro de mujeres liberales. Hace como 20 días, donde reconocimos el liderazgo de 2 mujeres con una trayectoria importantísima dentro del partido, del municipio de Balboa y del municipio de La Virginia, unas lideresas sociales, políticas y comunitarias muy importantes, y adicional tuvimos un encuentro con varias de esas mujeres que hoy o consejeras juveniles o fueron candidatas o son concejalas, para no solamente reconocernos, sino saber también lo que vamos a realizar el próximo año y prepararnos para el próximo año y para las próximas elecciones locales, que yo creo que ahí va a ser el trabajo mucho más fuerte. Entonces digamos que nosotros tenemos varias metas, pero una de ellas es formarlas, y para eso se abre la Escuela de Formación Política en marzo del próximo año, que se tenga presencia tanto virtual como presencial en el departamento, que se puedan formar, que se puedan capacitar, que ya sepan cómo es el ejercicio político, porque es que una cosa es lo que uno lee en teoría, lo que uno lee o lo que a uno de pronto le sugieren o lo que uno va aprendiendo empíricamente, otra cosa lo que realmente pasa
cuando uno ya está en el ejercicio político. Entonces digamos que estamos preparándolas muchísimo y hay muchas mujeres animadas en cuanto a eso, en cuanto se están pensando un consejo, se están pensando una alcaldía, que antes dentro del partido era muy difícil que se pensaran algo así, que se pensaran una asamblea y por qué no una gobernación. Entonces digamos estamos trabajando y vamos a trabajar muy fuerte en eso, así que el próximo año nos van a ver mucho así, trabajando mucho. Le queremos agradecer a Angie Cardona Aguirre, abogada, por su presencia hoy aquí en el informativo del Eje Cafetero. Muchas gracias a ustedes por el espacio. En Interactuar estamos conectados